Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias al director, a Rafael, por invitarme a participar en esta segunda jornada de Patrimonio Histórico Marítimo. Gracias al ARCUA. Gracias a la Cátedra de Historia Naval. Gracias, Celia. Es un placer volverte a ver de nuevo. Y, por supuesto, gracias, Juanjo, por tus palabras, por invitarme a estar aquí de nuevo en Cartagena. Y agradezco sin duda, bueno, pues la breve reseña que ha hecho sobre mí, que en parte la debo también a la Cátedra de Historia Naval, con la cual, bueno, tuve la oportunidad, tuve el honor de hacer mi tesis doctoral sobre las maderas de la Sierra de Segura. En la vida creo que hay decisiones buenas y decisiones malas, y yo creo que esa fue una decisión muy inteligente por mi parte, el haber hecho esa tesis doctoral y ese estudio de doctorado en la Universidad de Murcia con vosotros. Y no me arrepiento, sino que además de todo lo aprendido, pues cuento además con dos buenos amigos, que sois vosotros, y sin duda he aprendido mucho y seguramente seguiremos aprendiendo. Gracias también a todos los que están aquí, porque es la hora de la siesta y la verdad es que, bueno, pues no es la mejor hora ni el mejor momento para escuchar una conferencia, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar, de alguna manera, dar luz, recordar para aquellos que ya conocen el caso del navío Oriflame, o descubrir para aquellos otros que no lo conocen la historia de este navío, la historia de este pecio, y sin duda creo que podemos sacar algunas conclusiones. Pero para empezar, yo quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio en el cual nos trasladáramos en el tiempo. Nos trasladamos en el tiempo al momento fatídico del día 23 de julio del año 1770, cuando en algún lugar del Océano Pacífico un buque mercante de nombre San José, alias el Gallardo, descubrió en el horizonte a otro mercante. Su nombre era Nuestra Señora del Buen Consejo y San Leopoldo, más conocido con el nombre del Oriflame. Aquel buque había partido de Cádiz en febrero de 1770, y 5 meses después se encontraba a la deriva, con las velas en facha y con la sensación de que no estaba gobernado por nadie. Después de 2 días, intentando por medio de señales que el Oriflame respondiese, fue cuando el comandante del Gallardo decidió enviar una lancha de reconocimiento. 12 marineros, embarcados en una chalupa, tardaron en remar 1 hora hasta que llegaron al costado del viejo navío. Subieron uno tras otro por la escala de gato, y cuando accedieron a la cubierta superior, se sorprendieron horrorizados de encontrar nada menos que a varias decenas de marineros prácticamente moribundos, yaciendo en el suelo en un estado realmente lamentable. El capitán, o al menos el hombre que parecía llevar el mando de aquella nave, de aquel misterioso navío del Oriflame, le informó que habían partido de Cádiz el 18 de febrero de 1770, que habían logrado doblar el Cabo de Hornos, pero que durante la travesía habían muerto nada menos que de 78 hombres. También había buena parte de la tripulación que está en unas condiciones prácticamente terribles, y tan solo quedaban 30 hombres, 30 marineros capaces de gobernar el barco. Es decir, muy poca gente. Ante esa situación tan desesperada, aquellos hombres de la expedición del navío San José del Gallardo descubrieron cómo muchos de aquellos marinos se enfrentaban a una situación terrible, con las encías hinchadas, sin dientes, y además desprendían muchos de estos famélicos marinos un olor nauseabundo. Todos estos detalles hacían prever, era claro el diagnóstico: aquellos marinos padecían el escorbuto, la mayor tragedia, la mayor enfermedad que vieron los mares, capaces de matar a más personas que todas las batallas navales de su tiempo. Fue entonces cuando la expedición del Gallardo, ante esa situación que habían descubierto, decidió regresar a su barco con la intención de cargar víveres y de intentar, de alguna manera, socorrer a aquellos desgraciados. Sin embargo, la mala suerte se cebó de nuevo con el Oriflame, cuando un viento del norte arreció de tal manera que la chalupa no pudo regresar de nuevo al Oriflame,
y además este barco se perdió en la lejanía. Eran las 4 de la tarde del día 26 de julio del año 1770. Al día siguiente, los vecinos de la costa de Maule, en Chile, descubrieron horrorizados cómo el navío Oriflame se partía delante de sus narices en dos. Allí se hundió para siempre en las aguas del Océano Pacífico. Unas gélidas aguas que albergaron los cadáveres de cientos de marinos y de pasajeros, pero también de un preciado cargamento, compuesto por numerosas mercancías, entre las que destacaba 500.000 de piezas de fina cristalería de la Real Fábrica de la Granja de San Ildefonso de Segovia. 230 años después, el Oriflame fue descubierto por una empresa cazatesoros. En el año 2001, unos cazatesoros decían haber descubierto los restos del Oriflame junto a la playa de la Trinchera, entre la desembocadura de los ríos Huenchuyami y Mataquito. A partir de ahí, un tribunal de Curepto decidió otorgarles la prescripción adquisitiva y, por tanto, podían recuperar el barco. Comenzaron algunos sondeos. Rápidamente, la UNESCO alertó en el año 2010 de que se podía tratar de un pecio y que, por tanto, podían expoliarlo. Y a partir del año 2016 se paralizó toda la extracción de los restos del navío Oriflame. Le voy a contar la historia del Oriflame desde el principio, porque además este navío tiene mucho que ver con esta ciudad, con Cartagena. Ahora se lo iré descubriendo. La historia, por cierto, llegó a mí de una manera prácticamente sorpresiva, cuando un abogado chileno quiso encomendarme la misión nada menos que de buscar a los herederos de la carga. Pero el Oriflame comienza su historia mucho antes de aquel lejano 1770. Lo hace en 1744, cuando es botado en los astilleros de Tolón, en Francia. El Oriflame fue originalmente no un buque mercante, sino un navío de guerra. Un navío de guerra de cuarto rango, con 56 cañones, que fue construido por uno de los arquitectos navales más talentosos de su tiempo, Pierre Blaise Coulon. En el año 1758 es cuando comienza la andadura militar del Oriflame. Y lo hace aquí, precisamente, en Cartagena. La historia comienza, digamos, un año antes, en el año 1757, cuando una flota de buques franceses destinada al Canadá a socorrer la fortaleza de Luisburgo es sorprendida por una terrible tormenta, y es cuando, a la altura de Cartagena, decide acogerse a la protección de España y del puerto de Cartagena. Estamos en plena guerra de los 7 años, una guerra en la que enfrentó en aquel momento a Francia y a Gran Bretaña, y en la que todavía España era neutral. Bueno, pues al año siguiente, en 1758, se encuentra el puerto de Cartagena bloqueado por los ingleses. Una flota británica al mando del almirante Henry Osborne está bloqueando el puerto naval de Cartagena, un país, en este caso España, que era neutral, pero con una flota en ese momento enemiga de los ingleses. Fue entonces cuando llegaron 3 buques desde el puerto de Tolón, los navíos Operé, Frondoyán y el Oriflame. El primero, el Operé, y el segundo, el Frondoyán, fueron apresados por los buques británicos cuando intentaron socorrer a sus aliados, a sus congéneres, a los buques franceses, pero el Oriflame logró escapar, y lo hizo a la fortaleza de Águilas, al castillo de Águilas. Ahí ocurrió una cosa realmente sorprendente, y es que el navío Oriflame encalló, y además lo hizo aposta justo en la fortaleza de Águilas, y desde la fortaleza un cañón amenazó a los buques ingleses que perseguían al Oriflame con dispararle. Ante esa situación, digamos que la polémica llegó incluso a Londres, cuando el embajador español, el señor Abreu, decidió intervenir en el tema, e incluso llegó hasta el rey Jorge II de Inglaterra, que investigó y que finalmente, tuvo que enviar una misiva diciendo que ese barco no podía tocarse y por tanto no podía ser apresado.
Esto nos hace suponer que el Oriflame debió de estar durante varios meses encallado en el castillo de Águila, algo que además es muy curioso porque aparece en este documento contemporáneo. Es una estampa que es del siglo XVIII, una estampa alemana que está además en los dos idiomas, en alemán y en inglés, en donde aparece con la letra B el navío Oriflame y al final pues pone a la parte superior derecha, pone retirada del Oriflame al fuerte de Águilas. El Oriflame finalmente en julio del año 1758 logra llegar al puerto de Cartagena y aquí en su arsenal es parcheado y finalmente será conducido de nuevo al puerto, a la base naval de Tolón. Pero el Oriflame tuvo suerte una vez, no la tendría por segunda vez, y es que en el año 1761 sería capturado por el HMS Isis, un buque inglés, una fragata británica que actuaba como corsario, que lo captura frente al cabo Tres Forcas en la costa marroquí. Es trasladado a Gibraltar y durante mucho tiempo se pensó que pasó a ser un buque español con el embargo que había hecho Carlos III. Carlos III, una vez que entra a España en la Guerra de los 7 años, es cuando decreta que todos los buques ingleses que estaban en puerto español debían ser apresados para España. Pero no es así, no es así. Después de buscar en las fuentes, en numerosos archivos, pues nos encontramos un documento en donde José Villanueva y Pico, que es un comerciante gaditano, compra el Oriflame en el puerto de Gibraltar. Este documento es del año 1761, lo cual, bueno, pues aleja toda duda de la propiedad del barco en este momento. A partir de ahí, el navío Oriflame será reconstruido, será transformado en un buque mercante, se le quitará la batería superior, se le eliminarán algunos cañones y algunas portas y se convierte en un poderoso navío mercante que comenzará su andadura primero con algún viaje de Cádiz a Veracruz de 1763 a 1764 y lo hará además ya con un nuevo nombre, el de Nuestra Señora del Buen Consejo San Leopoldo, aunque siempre los marinos, la tripulación, la dotación les seguirá llamando por el nombre original, Oriflame, y no Oriflama, como suele aparecer también en algunos escritos, sobre todo en internet y en algunas fuentes que no son fiables. Posteriormente, el barco pasaría a otras manos, la de la compañía Ustariz, Hermanos y Compañía, una conocida compañía de negocios gaditana, en donde su principal promotor, don Juan Bautista Ustariz, se haría con el poder de aquel barco. Esta imagen está en un edificio de Cádiz, en la Santa Cueva, en un lienzo de Frank Rienmeyer, donde aparece este comerciante gaditano. Esta escritura, que nos la encontramos en el Archivo de Indias de Sevilla, es del año 1765. Y con la compañía de Ustariz realiza 2 viajes más, nuevamente a Veracruz en el año 1766 y en el año 1767 servirá como navío de registro entre Cádiz y Buenos Aires, llegando también incluso a Montevideo. Ese sería su penúltimo viaje, hasta el último que le he narrado al principio, tal y como refrendan las fuentes, en el año 1770. Bueno, pues 2 años antes se escribe otra historia paralela a la del Oriflame, que es la del tesoro de cristales que albergaba en su momento. En el año 1768, la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso, que era una fábrica del Estado, una fábrica en poder de la monarquía de los Borbones, tiene un stock de género, y entonces ese stock de género se decide enviar a las Indias. Ya se habían enviado algunas remesas a Nueva España en 2 ocasiones, y en esta ocasión se decide llevarlo al Perú, a Lima, donde se prevé que la aristocracia limeña, ávida por tener, digamos, las mismas costumbres y los mismos privilegios que tenían los nobles españoles, los nobles europeos, podría adquirir rápidamente toda esta mercancía de fina artesanía. Esta misión, una misión del Estado, se intenta hacer en un primer momento a bordo de un buque de la Armada Española, concretamente en San Lorenzo, un buque construido en los astilleros de Guarnizo, pero el San Lorenzo, pues digamos que precipita su salida de Cádiz y por tanto es inviable el poder trasladar todas esas piezas de finísima cristalería, llevarla a tiempo hasta el puerto gaditano. Y es entonces
cuando se decide que sea una compañía de comercio la que lleve esta remesa. Una remesa de 500.000 de piezas de fina cristalería, que por tanto, teniendo en cuenta la capacidad que tenía la compañía Ustaritz, que tenía además otros 8 barcos dentro de esa misma empresa, que había ido muchas veces también a la India en temas comerciales, y teniendo en cuenta que España no estaba en guerra contra Inglaterra, pues era un momento ideal para que esta compañía lo pudiera hacer en su buque, que en este caso sería el navío Oriflame. El transporte por carretería de ese 500.000 de piezas se hace de una forma que realmente una auténtica odisea, porque en total serían 18 remesas enviadas por medio de carretas de bueyes, carretas de mulos, 1.738 cajones que se han embalado primero en la Real Fábrica de Segovia, que posteriormente se suman a otros miles y miles de piezas del almacén de Madrid, el almacén de la carrera de San Francisco que tenía la Real Fábrica, y ahí nos encontramos, bueno, pues entre esas piezas, lámparas, platos, objetos ópticos, aguamainiles, vinagreras, cornucopias, arañas, en fin, de todo tipo de material, hasta, ya digo, sumar prácticamente 500.000 de piezas que recorren media península ibérica, imagínense ustedes, por aquellos caminos angostos de Castilla y Andalucía, recorriendo La Mancha, trasladándose por Sierra Morena, cuando el paso de Despeñaperro aún no estaba, es decir, la carretera de Lemaur fue posterior, y cruzando todo el Valle del Guadalquivir hasta llegar a Sevilla, y desde Sevilla, bueno, pues era trasladado o bien por la antigua carretera que ligaba Sevilla con la isla de León, o bien por medio de tartanas que iban recorriendo el curso bajo del río Guadalquivir. Sin duda, una auténtica odisea que además no pudo completarse definitivamente, puesto que de los 1.700 y pico, 1.738 cajones que inicialmente estaban previstos, solamente llegaron 1.478, porque en el año 1769 asistimos a la pequeña edad del hielo, un momento realmente terrible, donde bajan las temperaturas, donde se sucede vendavales, granizo, viento, nieve, que hace imposible que uno de los carreteros, Francisco Villalmil, llegue a tiempo para la partida del navío Oriflame. Un navío que, aparte de los 1.478 cajones de fina cristalería, también llevaba en su interior otra mercancía variada, 1.658 cajones en total, con hierro, con libros, con ropas, con violines, con especias e incluso con reliquias de los santos lugares, tal y como hemos documentado en el Archivo de Indias de Sevilla y también con las fuentes procedentes del Archivo General de Palacio. El Oriflame, finalmente, con toda esa mercancía a bordo, parte el día 18 de febrero del año 1770. Al mando el maestre Juan Antonio de Zabalza y el capitán José Antonio de Alzábar, con una tripulación compuesta por 166 marineros y 48 pasajeros. Durante los primeros, o sea, desde 1770 hasta el día 23 de julio de ese mismo año, no sabemos absolutamente nada de lo que sucedió a bordo del Oriflame. Toda la información que tenemos es a partir de esa fecha, del 23 de julio, cuando el navío San José de Gallardo, tal y como he narrado en la introducción, descubre en lontananza allí al viejo Oriflame en un estado realmente lamentable, y cuando el capitán, o tal vez el maestre, no sabemos quién estaba al mando del barco, pues cuando describe la situación dantesca que hayan aquellos expedicionarios a bordo del Oriflame. Allí, bueno, pues se produce poco después el naufragio, al día siguiente, el día 26 de julio sabemos que había 78 fallecidos de la singladura a causa del escorbuto, 106 enfermos y 30 tripulantes que eran insuficientes a todas luces para poder gobernar el barco. Finalmente, el día 27 se produce el naufragio, el barco se parte en dos, tal y como he narrado al principio. Ese día se hunde, bueno, pues en las costas de Maule, de la región de Maule, entre los ríos Huenchuyami y Mataquito. Pocos días antes, el día 23, había sido avistado muy cerca de las costas a 170 kilómetros aproximadamente de Valparaíso. Y a partir de aquí, bueno, pues nos encontramos con que antes de esto, el virrey del Perú, Manuel Amat, envía una serie de expediciones en busca
de todos aquellos cajones que había, toda esa mercancía, y especialmente en busca de la cristalería de la granja de San Ildefonso. Apenas un puñado de cajones son salvados y poco más. Y finalmente, en torno al año 1785, las labores de rastreo, de extracción y desaparecen, o sea, se acaban ahí, finalizan ahí. Y ya llegamos al año 2001, cuando esos cazatesoros encuentran en la playa de la Trinchera, en Chile, el buque. Y lo encuentran no debajo del agua, como ha dicho al principio Juanjo, sino que lo hace bajo la tierra, bajo la propia playa de la Trinchera. ¿Por qué razón? Porque los sedimentos de los ríos Huenchuyami y Mataquito habían provocado que durante 200 años lo que en el siglo XVIII era mar, en el siglo XXI era tierra. Y por tanto se encuentra bajo tierra aproximadamente, bueno, pues a unos 15 metros bajo la arena de la playa de la Trinchera. Es cierto que en el año 2010 hubo un terremoto en Chile que provocó también un nuevo cambio en la línea de la costa. Es decir, que si ahora vamos a Chile, si ahora vamos a las costas de Maule, a Curepto, nos encontraremos que la sonda que pongo aquí, que se puso para recoger los restos del oriflame, ya no se encuentra en la arena, sino que se encuentra a unos metros más allá. Pero eso sí, bajo toneladas y toneladas de arena y de fango. Inicialmente, esta empresa cazatesoros, que se constituyó como sociedad, la sociedad Oriflama, sociedad anónima, valga la redundancia, pues una vez que adquiere la prescripción adquisitiva de un juzgado de Curepto, pues lo que hace es instalar una sonda por la cual se empiezan a sacar algunos restos del navío. Esa sonda es algo muy parecida a aquella que se puso, no sé si recordarán ustedes, que hubo un atrapamiento de una serie de mineros que había en Chile y que los sacaron uno a uno hace ya unos años. Bueno, pues con el mismo método se impuso esa sonda, que finalmente pudo sacar algunos fragmentos del navío. Nos encontramos piezas de cristal, semillas de pimienta que olían a pimienta en el momento de la extracción, restos de madera, restos de monedas, en definitiva, bueno, pues una serie de restos que hoy día se pueden contemplar en el Museo de la Comuna de Curepto. Pero fue entonces cuando, bueno, por cierto, ¿qué interés tenían esta empresa en sacar los restos del oriflame? Bueno, pues el interés está claro que es el económico. Yo, bueno, pues me desplacé lógicamente a la fábrica de la granja de San Ildefonso, y entonces vi una serie de piezas del siglo XVIII que serían semejantes a las que se describen en las fuentes del Archivo General de Palacio, que una a una están descritas, ¿no? Bueno, pues entre ellas, por ejemplo, pongo este ejemplo, que es el de una vinagrera que es realmente preciosa. Esta es del siglo XVIII, pero en la misma tienda de la Real Fábrica, donde están los souvenirs, hay réplicas de esas mismas piezas del siglo XVIII. Bueno, pues una réplica vale en la actualidad 400 euros. Es decir, una réplica actual de una vinagrera vale 400 euros. Imagínense ustedes lo que puede costar en el mercado de las antigüedades si se extrajera alguna de aquellas piezas, y hablo de que son nada menos que medio millón de piezas, ¿no? Se estima, o al menos los cazatesoros estimaban, que el valor del tesoro tendría unos 300 millones de dólares. Y es entonces cuando comienza la batalla legal, porque en un principio, si bien el juzgado de Curepto le otorga la prescripción adquisitiva a los cazatesoros, a la empresa Oriflama, es cuando a partir del 2008 se interpone el Estado de Chile, y lo hace a través del Consejo de Monumentos Nacionales. Eso como sería, pues, una especie del Ministerio de Cultura de aquí, o una institución vinculada al Ministerio de Cultura, que decide parar la excavación, y además dice que los restos del oriflame pertenecen al Estado chileno. Desde entonces y hasta 2016 digamos, la justicia ha paralizado cualquier tipo de extracción, y el oriflame sigue estando donde se descubrió. Ahora les voy a contar un poco, digamos, aparte de mis investigaciones, ¿qué puede reivindicar España? Era un buque español y evidentemente el Estado español no se ha personado para nada, ni nadie de este país, para tener noticias, para informarse simplemente o para actuar de alguna manera. Bueno, en el trabajo que yo he investigado durante años, reivindico de alguna manera el papel que debería tener el Estado español en esta historia. Pero para empezar a desgranar toda esa problemática, ¿qué es lo que debería esgrimir España ante
ante la justicia chilena y con el caso del Oriflame, tenemos que ver en primer lugar la actitud que han tenido distintas instituciones. Por ejemplo, el de preservar los restos, ¿no? El Consejo de Monumentos Nacionales o la UNESCO creen que evidentemente no se trata de un tesoro sumergido, sino que se trata de un patrimonio cultural. Ahí, digamos, entra ya la discusión de qué se trata. Lógicamente, Oriflama Sociedad Anónima pues desea obtener un beneficio económico y además propone una musealización, es decir, hacer un museo para dar trabajo en la zona, etcétera, etcétera. A partir de ahí tenemos que establecer consideraciones y paralelismos con otros casos, ¿no? Por ejemplo, un caso muy conocido que conocen todos ustedes, que es el de la Atocha. Bueno, pues ahí, saben, en la Atocha, un galeón del siglo XVII que fue descubierto y extraído por el cazatesoros Mel Fisher, y ahí se practica lo que se denomina el derecho anglosajón. Quien encuentra el tesoro se queda con el tesoro. Afortunadamente, bueno, pues hay otros casos que se conocen perfectamente aquí, sobre todo en el sitio donde estamos, como el de la Galga, la Juno o la fragata Mercedes, en donde se actúa, donde se impone el principio de inmunidad soberana. ¿Se podría aplicar el principio de inmunidad soberana al Oriflame? Bueno, pues vamos a verlo. El Oriflama era un navío mercante, por tanto, los navíos mercantes en un principio no tendrían esa consideración. Ya saben que la inmunidad soberana, aunque supongo que todos lo sabrán, es el derecho que tiene el país de origen a reclamar el precio en sí. Y eso ocurre siempre con los buques de guerra, que navegan con un pabellón y es el pabellón que va a tener siempre, naufraguen en cualquier sitio. La Mercedes, la Galga, la Juno eran españoles, era territorio español y por tanto, bueno, pues ese precio pertenece, pasados los siglos, pertenece al Estado español. Pero claro, ocurre siempre con los buques de guerra, aunque es verdad que también se habla de la misión de Estado. En primer lugar, esa misión de Estado, que además está refrendada por una Real Orden de 4 de agosto firmada por el rey Carlos III en 1768, la misión iba a ser cumplida además por un buque de guerra, el navío San Lorenzo. Sin embargo, como ya he dicho anteriormente, el San Lorenzo parte antes de la cuenta y no puede ser. Es entonces cuando aparece el navío Oriflame. Hay que tener también en cuenta lo siguiente: la fragata Mercedes era un buque de guerra en misión de Estado, pero también con labores comerciales. La UNESCO en el año 2001, en su artículo 32, reconoce la inmunidad de los buques de guerra y también de otros buques de Estado, por lo que entenderíamos que España podría esgrimir este argumento. Sin embargo, es verdad que el artículo termina de la siguiente manera: utilizados únicamente para un servicio oficial no comercial. En este caso, es verdad que el servicio era oficial comercial, porque evidentemente la corona y el resto de propietarios de la carga pues tenía un fin económico, un fin mercantil. Y además de todo eso, Chile, por si fuera poco, no ha suscrito la Convención de la UNESCO. Por tanto, ahí estaríamos, digamos, en la libre interpretación de un juez que evidentemente pues, no sabremos lo que haría. Aquí es donde entramos, donde deberíamos de reflexionar en torno a la desprotección legal que tienen los buques de comercio. Toda la protección que tienen los buques de Estado, los buques de guerra, pues toda esa protección desaparece con los mercantes, con los buques de comercio. Aquí podemos aplicar distintos puntos de vista. En primer lugar, separar la carga de la estructura de las naves. Ya se hizo en Chile y hay jurisprudencia al respecto. Resulta que hay una fragata hundida en el siglo XIX, la fragata Cap Horn norteamericana, en donde una vez que se descubrió, se separó la carga de lo que era la estructura de la nave. Aquí podríamos aplicar, por tanto, dos cuestiones. Podríamos aplicar el principio anglosajón, nuevamente, quien encuentra el tesoro tiene la carga, pero si aparecen los herederos, lógicamente, ahí ya no se aplica el principio de quien encuentra la carga se queda con el tesoro. Ese derecho de reclamación que tienen los herederos de la nave o de la carga, vamos a intentar descubrirlo cuáles serían los propietarios del Oriflame. En este sentido, primero vamos a hablar del propio buque en sí, de la estructura del barco. Bueno, sabemos que el buque fue francés hasta 1744 y 1761, que posteriormente el Reino Unido fue, el que lo mantuvo durante tan solo un año, porque después sería un buque de José Villanueva y Pico y posteriormente, en última instancia, pertenecería a Juan Bautista Ustariz.
ya sabemos, he puesto anteriormente, hay un documento firmado el 17 de agosto, fechado el 17 de agosto del año 1765, en donde la propiedad del barco pasa a este comerciante de origen navarro, pero establecido en Cádiz. Esta empresa, Ustariz Hermano y compañía, una vez que naufraga el Oriflame, quiebra a raíz precisamente de ese naufragio. Y es entonces cuando la empresa pasa a Ustariz y Sanginés. Sanginés será, digamos, el nuevo heredero, Francisco de Sanginés, en donde se supone que, bueno, pues todos los navíos y todos los bienes de la empresa de Ustariz pasarían a esta nueva empresa. Pero hay un documento en el Archivo de Indias de Sevilla en donde habla de los 7 navíos propios de dicha compañía, de dicha mi compañía, que, claro, esos 7 navíos son los 7 navíos que estaban en activo. No se cuenta al Oriflame. ¿Por qué? Lógicamente, pues porque no tenía sentido el traspasar la propiedad de un barco que ya estaba hundido. Entonces, ¿a quién pertenecerían los restos de la estructura del Oriflame? Bueno, pues pertenecería, según los herederos, debería ser a Juan Bautista de Ustariz, que fue conde de Reparaz, y bueno, si ahora buscamos, pues hay un actual conde de Reparaz, que existe, y que se llama Ramón Melgarejo y Armada, que es el 5º conde de Reparaz. Hasta ahí, digamos, el propietario del buque. Pero resulta que ahora entra en cuestión otro problema: la escritura de riesgo marítimo, los seguros. Resulta que Juan Bautista de Ustariz había suscrito nada menos que 22 escrituras de riesgo contra el casco y el aparejo de la nave. Estas escrituras de riesgo son seguros marítimos que nos los podemos encontrar en el Archivo de Indias de Sevilla o en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Por tanto, tendríamos que buscar primero a esas empresas de riesgo, a esas empresas de seguro, y buscar a los herederos. Como ven, algo realmente complicado. Vámonos ahora con los propietarios de la carga. En total, la carga eran 1.658 cajones que hemos identificado con nombre y apellido, con señal, y por tanto tienen un dueño o tenían un dueño en el año 1770. Esos señores, lógicamente, han tenido herederos, y para buscar ahora los herederos, pues realmente es buscar una aguja en un pajar. Y además nos encontramos nuevamente con seguros de contratos de riesgo marítimo. Por tanto, si alguien hoy llegara y dijera soy heredero de alguien, bueno, pues resulta de alguien, no, de algún cajón que había en el Oriflame, tengo que demostrar la marca que había en el cajón, y aparte de esa marca que corresponde a una familia, tendría que demostrar que soy heredero de esa familia, y además que no tenga seguros marítimos. Claro, si tiene seguro hay que buscar también en las empresas. ¿Todos contrataron seguros marítimos? No, hay algunos particulares que no lo hicieron. Por ejemplo, el propio virrey Manuel Amat. Antonio Amat, hermano del virrey, en Barcelona, envía un cajón, un cofre, con una serie de prendas de vestir, entre ellas un vestido de mujer, que es enviado a su hermano Manuel Amat. ¿Para quién? Pues no lo sabemos, pero probablemente, teniendo en cuenta que Manuel Amat, virrey del Perú, era soltero, pues probablemente sería aquel vestido y aquel cofre para su amante, doña Micaela Villegas, más conocida como la Perricholi, una actriz comediante que sin duda, bueno, pues se quedó esperando aquel regalo. Si ahora encontráramos el cajón con la marca de la familia Amat y encontráramos el vestido de la Perricholi, ¿a quién pertenecería? ¿A los herederos limeños de la Perricholi y de Manuel Amat, o a los herederos catalanes de Manuel Amat, porque este regresó a Barcelona y se casó con una mujer aristócrata catalana? Amat hay a cientos en Barcelona y en Lima a miles. Por tanto, sería buscar una aguja en un pajar, aunque eso sí, la historia es realmente novelesca. Como ven, es muy complicado, con seguros y sin seguros, saber a quién pertenecía la carga, salvo en un caso. Hay un caso que es a instituciones que hayan perdurado en el tiempo, como por ejemplo sea la Iglesia Católica. Si hoy se encontraran las reliquias de los santos lugares, posiblemente la Iglesia Católica podría esgrimir sus derechos.
Pero hay una institución todavía que sí tenía muchísimas mercancías a bordo y que pertenecían en este caso, a la Real Hacienda. Hablamos de los 1.468 cajones de la Real Fábrica con su marca CCR, que si encontráramos, pues pertenecerían ¿a quién? Pues pertenecerían a la Real Hacienda de Carlos III. Lógicamente, esa Real Hacienda pertenecería en la actualidad, pues, al Estado español. El heredero de la Real Hacienda de Carlos III, del rey Carlos III, no sería Felipe VI, sino que sería el Estado español. El Estado español no suscribió seguro. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo hemos buscado en Cádiz, en Sevilla, en Lima, en muchísimos sitios. Y además porque no hemos encontrado documentos que nos hablan de lo siguiente. Bueno, hay muchísimos documentos que nos hablan de que hay que poner en cobro toda la carga, con especialidad la que pertenece al soberano, cristales embarcados, tal y cual, pertenecen a la Real Hacienda, o por ejemplo, cuando dice, ni aún las resultas de lo que se aprovechó de la pérdida del Oriflame, siendo cierto, las ha habido, no las hemos visto. No ha habido reembolso alguno a la Real Hacienda del crédito caudal que se expuso en aquella remesa. Es decir, esto nos revela perfectamente que aquella remesa se envió sin seguro porque era una carga real y por tanto era tan ingente que no había compañía de seguro capaz de poder contratar ese tipo de seguros marítimos. La institución, por tanto, yo esgrimo en este caso, que sería el Estado español, que hasta el día de hoy no ha dicho absolutamente nada. A partir de ahí, bueno, pues mi investigación tuvo cierta relevancia porque, bueno, a partir de obtener un premio, el premio Nuestra América, que otorga la Diputación de Sevilla, la Universidad de Sevilla y el CSIC, bueno, pues surgió, digamos, un cierto revuelo en torno a esta historia. Historiador reivindica para España el tesoro del Oriflame hundido en Chile, en el Clarín, salió bueno, por supuesto en la prensa española, en el Herald Sun de Australia, en The Times, en fin, ha habido además también muchísimas noticias al respecto y además todo se cristalizó afortunadamente en un libro, El navío Oriflame y su tiempo, un patrimonio cultural de España en la costa de Chile. Un libro que está publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en colaboración con la Universidad de Sevilla y la Diputación. En definitiva, esta es la historia del Oriflame. ¿Para qué queremos sacar el Oriflame? Claro, bueno, las condiciones de conservación del pecio son importantes saberlas también. En primer lugar, es verdad que la carga que tenía era una carga delicada, pero también hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el cristal es el elemento de la naturaleza posiblemente que más dureza tengo y que más tiempo de conservación pueda tener, y más aún si está bajo la arena de la Prada de la Trinchera, bajo el fango. Hay, eso sí, una enorme dificultad de extracción. Lógicamente, desde un punto de vista de patrimonio cultural, el valor histórico de los restos es muy importante, es un momento concreto, es una cápsula del tiempo, pero también es un cementerio marítimo. Yo creo que es el momento de llegar, y estando sobre todo aquí en el Arcua, de que la ciencia, de que la arqueología, de que la historia sea, digamos, el que determine qué hacer con los restos del Oriflame. Y yo, llegado a esta conclusión, es verdad que yo creo que el Estado español debería de esgrimir su derecho y debería de poner, digamos, en cuestión la historia de este navío y también ese patrimonio que se encuentra tan alejado de nuestro país, pero que sin duda nos pertenece. Aunque es verdad que reflexionando, ¿a quién pertenece el Oriflame? ¿Pertenece a la empresa Cazatesoro? ¿Pertenece al Estado de Chile? ¿Pertenece a España? ¿Pertenece a la humanidad, que realmente es su legítimo propietario? Muchas gracias.